Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del nuevo proyecto de la selección mexicana de cara a futuro. Un proyecto que busca exceder lo inmediato que es el próximo Mundial 2026 e ir más allá para intentar devolver a México a sus días dorados, a una época en la cual México peleaba o aspiraba a estar dentro de las mejores selecciones del mundo. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Antes de arrancar con el video, los quiero invitar a participar de la Liga Vivenger oficial del canal. Solamente tienen que hacer clic en el link que van a encontrar en la descripción o en el comentario fijado y armar su equipo de la Liga Española para comenzar a participar a partir de la fecha número 1 por los premios. Está claro que el proceso rumbo al Mundial 2026 por parte de la selección mexicana está siendo bastante tormentoso. Uno creía que teniendo ya la clasificación asegurada rumbo al próximo Mundial, por ser uno de los países organizadores junto con Estados Unidos y con Canadá, la verdad es que el nuevo entrenador iba a tener 4 años de cierta tranquilidad, en la cual iba a poder formar su plantel, evidentemente forjar una idea de juego y llegar lo más preparado posible al próximo Mundial, pero evidentemente con la tranquilidad de no tener que jugar eliminatorias y poder justamente en 4 años hacer lo mejor posible para esa próxima Copa del Mundo. Sin embargo, a menos de mitad de camino, ya 2 técnicos han sido cesados, han sido echados de la selección mexicana, lo cual demuestra que la paciencia evidentemente en México no es una virtud ni mucho menos. Después de 3 años en los cuales Gerardo Martino se había hecho cargo de la selección y lo que fue el fracaso en la Copa del Mundo de Qatar, donde quedaría fuera directamente en fase de grupos después de una racha larguísima de campeonatos de la Copa del Mundo, clasificando como mínimo a los octavos de final, el argentino era apartado de su cargo. Se hacía cargo justamente otro argentino, Diego Coca, de muy buenos pergaminos en el fútbol mexicano, sobre todo en Atlas. Sin embargo, la estancia de Diego Coca iba a ser efímera, solamente 7 partidos donde dirigió en 3 victorias, 3 empates y 1 derrota. Sin embargo, esa única derrota iba a ser en la Liga de Naciones frente a los Estados Unidos de forma contundente en las semifinales, dejándolo sin chance además de jugar la final. Y viendo cómo venía el proceso, con tan pocos partidos decidieron que se vaya de la selección. Quien lo iba a reemplazar iba a ser Jaime Lozano, un técnico mexicano, un técnico quizás sin tanta experiencia, que terminó dirigiendo 21 encuentros, 10 victorias, 4 empates y 7 derrotas. La última etapa en la Copa América, donde México nuevamente se quedó afuera en fase de grupos de un torneo continental, en este caso además a manos de Ecuador y Venezuela, 2 rivales que históricamente México ha podido superar, hizo que también la estancia de Lozano se finalice y se tengan que buscar nuevos rumbos. Sin embargo, en México ya tienen nuevo comandante del barco y nuevo capitán para el próximo Mundial 26. Y es que hace unos días se daba a conocer la noticia que el nuevo entrenador de la selección mexicana es Javier Aguirre, un viejo conocido, evidentemente, tanto del fútbol mexicano como de la selección. Y digo esto porque el Vasco Aguirre ya ha dirigido en 2 oportunidades anteriormente a la selección y estuvo presente en 2 Copas del Mundo. Fue el director técnico de la selección en el Mundial de Corea y Japón del año 2002 y también el director técnico en Sudáfrica del año 2010. En ambas Copas del Mundo logró avanzar la fase de grupos, pero lamentablemente, como le ha pasado a prácticamente todos los entrenadores mexicanos, terminó cayendo en los octavos de final sin lograr ese famoso 5.º partido que es, creo yo, hoy en día el gran objetivo que tiene México en los últimos años. Un entrenador evidentemente con mucha experiencia en el fútbol europeo o principalmente en el fútbol español. Dirigió muchos partidos en Osasuna, también en el Atlético de Madrid. Jugó también, o mejor dicho, dirigió en Zaragoza, en el Español, los últimos años en Leganés y viene de últimas 2 temporadas en Mallorca, donde por ejemplo llevó el equipo a la final de la Copa del Rey. Un equipo que evidentemente en el fútbol español está lejos de ser de los mejores planteles o de los equipos que mejor jugadores tienen. Sin embargo, la verdad que el Vasco hizo un buen trabajo en general y como digo, en España es un técnico muy reconocido, a tal punto que, si no me equivoco, lleva algún que otro récord también de partidos dirigidos en ese fútbol. En cuanto a experiencia de selecciones, como le comentaba, había dirigido ya 2 veces a la selección mexicana y tuvo 2 experiencias más, las cuales no fueron buenas.
Fue el técnico de la selección japonesa entre el año 2014 y 2015, pero tuvo una mala Copa Asiática y también lo terminan echando. Y también fue el técnico de la selección egipcia entre el año 2018 y 2019, pero también ante una prematura eliminación en la Copa Africana lo terminaron echando. Pero sin duda es un técnico de experiencia, a diferencia quizás de los últimos dos, de Diego Coca y de Jaime Lozano, que son entrenadores más jóvenes y que estaban haciendo sus primeras armas. Más allá de la experiencia con la cual cuenta Javier Aguirre, está claro que no es un técnico que su nombre propio ilusione mucho al fanático mexicano. Como les comento, ya ha dirigido en 2 ocasiones, no terminó de la mejor manera, no logró el objetivo que era llegar al 5º partido, y es un técnico de los cuales se considera ya probados. Es decir, ¿qué nuevas cosas le puede aportar a una selección dirigiéndola por tercera vez? Sobre todo con una camada de jugadores que muchos entienden es inferior a la que tuvo en el año 2002 y a la que tuvo en el año 2010. Sin embargo, hay un factor, entiendo yo, que ilusiona mucho más al hincha mexicano y que más allá de que algunos pueden criticar más o menos la llegada, entiendo que muchos están ilusionados con la posibilidad de que Rafa Márquez tenga todo prácticamente cerrado para ser el auxiliar, el segundo entrenador como mano derecha de Javier Aguirre. Un jugador con muchísima experiencia, después de lo que fue su paso en el Barcelona, muchos años también jugando en la selección mexicana, uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, y un además entrenador que se viene formando hace un tiempo en el fútbol español, siendo el entrenador de la filial del Barcelona las últimas 2 temporadas con algunos buenos resultados. Pero la idea con Rafa Márquez, y es lo interesante, porque pocos entendían por qué decidía salir de Barcelona cuando recién había renovado. México va a tener que poner cerca de 3 millones de euros para rescindir su contrato que había firmado y que se sume a la selección mexicana. Tenía ofertas también de otros equipos europeos, hablaba del Mónaco y de otro equipo también del viejo continente. ¿Por qué Rafa Márquez resignaría todo eso y por qué México pondría tanto dinero para que sea el auxiliar de Javier Aguirre y no sea directamente el entrenador? Bueno, justamente este es un pedido de Rafa Márquez. Él no quiere ser el entrenador ahora. Él lo que quiere es sumarse al proyecto, tener como función principal ser el nexo entre los jugadores mexicanos que están en Europa y lo que va a ser la selección. Y sobre todo lo que quiere Rafa Márquez es que una vez se finalice el Mundial 2026, pase lo que pase, que vaya muy bien a México o se vaya en primera ronda, automáticamente se renueve su contrato como entrenador hasta el Mundial 2030. Y ese es el gran plan de Rafa Márquez, de la selección mexicana, y es el que ilusiona, porque evidentemente estamos hablando de un plan, si se firma ahora, como mínimo de acá a 6 años, un proyecto a largo plazo, con una cabeza, además, con uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol mexicano y además con una persona que durante muchos años se formó en el fútbol europeo. Y entiendo yo, eso es lo que más ilusiona, más allá de que algunas críticas han llegado a decir qué sentido tiene que Rafa Márquez ahora se sume a México, que se siga formando en Europa y recién en el 2026 llega a la selección mexicana. Pero no me parece una locura y creo que en su momento es lo que muchos pedían, que Rafa Márquez se termine involucrando en este proyecto de la Tri que necesita, como sea, empezar a encaminar su rumbo porque hace varios años que no puede encontrar una salida. Respecto a las convocatorias, es difícil saber realmente a quiénes va a tener en cuenta y a quiénes no. Uno se imagina que al principio no deberían haber tantos cambios. Sin embargo, sí, sabiendo todos los años y la experiencia que tiene el fútbol europeo, y teniendo en cuenta también algunas declaraciones en las cuales el vasco ha hablado de que quiere jugadores de experiencia también en el plantel, uno puede imaginarse 2 cosas, que los jugadores que estén en Europa van a tener bastantes posibilidades y que los jugadores de experiencia, de quizás algunos no venían siendo convocados o habían sido apartados de la selección, quizás vuelvan nuevamente a tener su oportunidad. Por ejemplo, en el arco seguramente Malagón va a ser el titular, uno entiende, porque debido a la lesión no puede estar en Copa América, pero el arquero justamente del América en nivel actual es el mejor. Alex Padilla, el joven de 20 años del Athletic de Bilbao, seguramente va a tener mucho más lugar en la selección mexicana, más que inclusive ahora se habla que en los primeros partidos de la Liga Española él va a ser el titular. En la defensa, sumado a Johan Vázquez y a César Montes, que ya llevan un tiempo del fútbol europeo, seguramente empecemos a ver con mucha más regularidad a Julián Araujo, que la temporada pasada jugó mucho en Las Palmas y ahora vuelve a Barcelona y parece que va a ser tenido en cuenta por Flick como una alternativa en la banda derecha, Rodrigo Huescas, que hace poco se sumó al Copenhague del fútbol de Dinamarca, y también Antonio Portales, este central que tanto se habló en la previa, que tiene 28 años y viene destacando en el fútbol de Escocia, más precisamente en el Dundee. En la mitad de la cancha seguramente nunca van a faltar los Edson Álvarez y los Luis Chávez, jugadores que están en el viejo continente, uno en West Ham y el otro en el fútbol ucraniano, y en la delantera a Santi Jiménez y Julián Quiñones, que uno entiende son los 2 grandes estandartes que tiene en ese
sector de la cancha la selección mexicana, no sería una locura pensar en la vuelta del Chucky Lozano, hoy en día préstamo en el PSV, a partir de 2025 se va a sumar a la franquicia de la MLS nueva, la de San Diego, y también en la vuelta de Raúl Jiménez, hoy en día en el Fulham, como les comentaba, jugadores de experiencia y jugando en el fútbol europeo. También jugadores como Antuna, como Jordan Carrillo, como César Huerta, que si bien hoy en día están en el fútbol mexicano, se especula y mucho con un posible salto al viejo continente, en la Liga de Grecia, en la Liga Portuguesa y también alguna posibilidad de la Liga Española, lo cual evidentemente es algo que va a intentar promover este nuevo cuerpo técnico de la selección mexicana para que los jugadores empiecen a tener experiencia y roce en las ligas de más nivel, o al menos salir del fútbol mexicano, que es lo que muchas veces se pide para que este fútbol siga creciendo. Pero me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. Primero respecto a la llegada del Vasco Aguirre, que uno entiende que de cara al 2026 va a ser el entrenador, salvo una catástrofe, ¿cómo lo ven? Como el técnico de la próxima Copa del Mundo de la selección mexicana. Y por último también, y no menos importante, la llegada de Rafa Márquez, ahora como auxiliar, y a partir del 2026 como el entrenador de cara al próximo Mundial del año 2030. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.